Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Les habla la profesora Paula Vega, encargada del nivel de octavo año básico. En esta clase continuaremos avanzando en la unidad número 2 del lenguaje, titulada ¿Qué haremos frente a un enigma? ¿Recuerdas esta pregunta? En los últimos dos encuentros repasamos y comentamos conceptos trabajados en la unidad 1 y además comenzamos también a repasar las primeras tres clases radiales de la unidad número 2. En esta clase les invito a seguir trabajando con ánimo, esfuerzo y dedicación en esta nueva fase de aprendizaje. Antes de comenzar, recuerda ubicarte en un lugar cómodo, bien iluminado, donde puedas trabajar, ojalá sin interrupciones. Comencemos nuestro trabajo de la clase del día de hoy. Bien, niños, les recuerdo tener a mano su cuaderno de lenguaje, su texto escolar y materiales que necesitarán para trabajar durante esta sesión. Comenzamos consignando en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy, lunes 3 de agosto del 2020. Luego escribimos los objetivos de la clase, que son 2. Recordar lo trabajado durante la clase anterior y leer con el propósito de reconocer cómo cumple el reportaje su intención de informar. Bien, niños y niñas, antes de todo y para iniciar la clase debemos recordar dónde quedamos la última clase antes de este periodo de retroalimentación que tuvimos durante las últimas 2 semanas. Es importante que recuerden que continuamos en la misma unidad de aprendizaje. Por lo tanto, durante la última clase, lo que hicimos fue revisar la actividad asociada a la lectura, la huella del pulgar de San Pedro. También profundizamos en conceptos tales como disposición temporal de los hechos, tiempos verbales, correferencias textuales y además la visión de mundo que se presentan en este tipo de textos. Luego, profundizamos también en conceptos claves que tenían que ver con la lectura que íbamos a realizar durante esa clase, estrategias para poder comprender lo leído, vocabulario que íbamos a encontrar dentro de la lectura y datos sobre la autora del texto a leer. Estos conceptos previos que debíamos conocer eran para preparar la lectura de esa clase que correspondía a un relato de misterio llamado El Regreso. Después de leer este texto, se entregó una actividad para profundizar en su comprensión. Ahora que ya pudimos recordar la clase pasada, nos concentramos para adquirir nuevos conceptos que nos ayudarán a comprender el texto con el que trabajaremos en esta clase. Pongamos mucha atención. Ya, niños, abrimos nuestro texto escolar en la página 104, ya que allí conoceremos temas y estrategias para la lectura de textos periodísticos informativos.
En esta clase leeremos un reportaje que fue publicado en un diario digital o en un diario de internet, y además hay 2 textos breves que dejaremos para la clase siguiente. El reportaje de estos 2 textos tienen que ver con el mismo tema, ¿ya? Y se trata de un objeto extraño que viaja por el espacio. El tiempo en que fue publicado este reportaje, la noticia estaba en desarrollo, ya que fue en el 2018. Y este objeto aparecía como un misterio. Ahora, dice, reflexiona y comenta. Muchas veces la ciencia, o la mayoría de las veces la ciencia, utiliza etapas para la investigación. Y una de esas etapas es especular. ¿Sabes lo que es especular? Especular es suponer, pensar con profundidad o meditar sobre un hecho del que no tenemos una información exacta y aparece como un misterio, ¿ya? Ahora, es importante conocer este género y este concepto de reportaje, ya que corresponde a un género periodístico informativo. Su propósito más importante es informar sobre un hecho de interés para todos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre este reportaje y una noticia? La diferencia principal es que el reportaje es mucho más profundo que una noticia, ya que tiene mayores antecedentes para poder dilucidar un misterio, ¿ya? E integra diferentes puntos de vista, ¿ya? Cuando leemos un reportaje, debemos comprender primero qué es lo que se quiere informar, ¿ya? Y para eso debemos enfocarnos en 3 aspectos. Primero es en el titular. Segundo, cuáles son las fuentes de donde se extrae la información, las fuentes que se citan. Y tercero, los recursos visuales, que son las fotografías, ¿ya? Hay algunas palabras en contexto que también salen en la página 104 que estamos trabajando y que aparecerán en el texto más adelante. Es importante que ustedes las reconozcan y que puedan comprenderlas. Las 4 palabras son astrónoma, asteroide, cometa y sonda. Acá vemos una astrónoma chilena descubriendo un nuevo planeta. La primera imagen. En la segunda imagen, en la parte inferior, vemos a un asteroide de 600 kilómetros de diámetro que pasará cerca de la Tierra. En la tercera imagen superior, vemos la cola de un cometa que solo puede verse cuando está cerca del Sol. Y en la cuarta imagen inferior, vemos que enviarán una nueva sonda a Marte para explorar la superficie de ese planeta. Bien, chicos, nos vamos de lleno a la lectura del día de hoy, porque leeremos con el propósito de reconocer cómo cumple el reportaje su intención de informar. ¿Ustedes qué creen que es el objeto de la fotografía? ¿Especulemos? ¿Qué podrías especular? Ya sabemos que es suponer, pensar, medita sobre este objeto. ¿Qué será? ¿Será un asteroide? ¿Será un cometa? ¿Será solo una nave espacial? ¿Una alienígena? Al leer, vamos aplicando las estrategias de sintetizar las ideas principales, ¿ya? La idea es que vayamos subrayando conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor el texto, también palabras que quizás no reconozcamos. Es importante, chicos, que de esta clase en adelante tengamos a mano un diccionario para poder ir dilucidando los significados de estas palabras que no reconocemos. Aparte, el mismo texto trae palabras, es generalmente en color azul, que después define en sus costados, así que también nos iremos deteniendo en ellas. Comenzamos con la lectura. Sigan la lectura con atención, lean junto a mí y vamos avanzando paso a paso. Oumuamua, científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. Oumuamua, el extraño viajero interestelar que sigue alimentando el misterio. Sugieren que en un origen artificial podría explicar el extraño comportamiento de Oumuamua, que acelera cuando se esperaba que disminuyera su velocidad.
Hay algunas noticias relacionadas con este reportaje y sus titulares son: ni asteroide ni nave, Oumuamua, el visitante de fuera del sistema, es un cometa. Otra noticia: ¿y si no era un asteroide, sino una nave espacial? Y la última noticia asociada o relacionada tiene que ver: así es el primer visitante llegado de otro sistema solar. Ahí vemos 3 titulares de distintas noticias. Comenzamos. Madrid, 7 de noviembre del 2018. El primer visitante interestelar, conocido por el ser humano y bautizado con el nombre de Oumuamua, que significa algo así como explorador en hawaiano, sigue siendo el centro del misterio para los científicos, desde que en octubre del 2017 los astrónomos de la Universidad de Hawái, Estados Unidos, detectaron la luz proveniente de este viajero llegado de fuera del sistema solar. Muchas han sido las teorías acerca de su origen. Ya tenemos cuál es su nombre y de dónde provenía, ¿no es cierto? Podemos ahí destacar que provenía desde fuera del sistema solar. Ahí hay algunos conceptos que debemos tener claros. Al principio se creía que Oumuamua era un cometa, aunque la idea fue descartada casi de inmediato, ya que el objeto carecía de una cola y de una coma, que es la cabellera que envuelve el núcleo de un cometa, hechas de material evaporado de su superficie. Por ello, los investigadores llegaron a la conclusión de que podía ser un asteroide, aunque esta explicación no llegó a responder de toda la razón de su extraña trayectoria. El objeto acelera su velocidad en lugar de disminuirla como era de esperar. Por ello se apuntó a una tercera hipótesis. ¿Podría tratarse de una nave espacial alienígena? Ahí tenemos otro concepto clave o otra idea clave, que este supuesto asteroide se esperaba que disminuyera su velocidad, pero no la disminuía, sino aceleraba. Por eso se apuntó a otra hipótesis, a otra suposición, ¿ya? Que después debiera comprobarse. Alienígena, tenemos la primera palabra de vocabulario que dice ser un objeto extraterrestre. El millonario ruso Yuri Milner estaba convencido de ello. Para demostrarlo, ofreció el telescopio Greenberg del ambicioso programa que él mismo impulsa, que pretende, entre otras cosas, construir un enjambre, una multitud, alude a las abejas que se desplazan juntas para formar una colmena, o sea, enjambre es una multitud de micronaves capaces de llegar al Alpha Centauri, la estrella más próxima al Sol, para detectar si el misterioso objeto enviaba señales de radio. De hecho, Milner se reunió con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb, para hablar acerca del tema. Cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena, escribió el científico en un correo electrónico dirigido a Milner. Una antigua nave extraterrestre. Ahora, el propio Loeb, junto a Samuel Bialy, investigador postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación del mismo centro, han realizado una publicación en el Harsi, donde especula con un origen artificial del objeto, diseñado para el viaje de reconocimiento interestelar por una civilización avanzada, pero cuya misión haya terminado y se haya convertido en el desecho de un naufragio, es decir, una nave extraterrestre antigua que ha perdido su función. Acá tenemos también otra idea principal, que creen que es una nave o especulan con un objeto de origen artificial, o sea que es creado, que no es algo natural producido en el universo, ¿ya? Eso se refiere a artificial. Cuando el hombre interviene, las cosas pasan de natural a artificiales. Ahí tenemos nuestra primera pregunta que vamos a responder en el cuaderno, ¿ya? 1. Dice, ¿por qué en los sitios web informativos se destacan algunas palabras o frases? ¿Qué obtendrías si hicieras clic sobre estos destacados? ¿Qué pasaría si yo hiciera clic, chicos, en esas dos palabras destacadas, en esas dos frases que salen destacadas ahí con color violeta? ¿Para qué nos sirven? ¿Dónde me llevarían? Yo creo que más de alguno por ahí ha alguna vez leído información en internet y ha cliqueado estas palabras que salen destacadas y se ha dado cuenta para qué nos sirven. Continúo.
Los astrónomos rebaten la anterior idea que apuntaba a que Oumuamua era un cometa que estaba descargando material de superficie helada debido al calentamiento solar, también conocido como desgasificación. La liberación de este material, que es consistente con la forma en que se comporta un cometa, le daría a Oumuamua el empuje constante que necesita para lograr este aumento de velocidad. Pero Bialy y Loeb ofrecen una contraexplicación. Acá tenemos una idea también del texto. Hay una contraexplicación a esa situación. Si Oumuamua era en realidad un cometa, ¿por qué entonces no experimentó desgasificación cuando estaba más cerca de nuestro Sol? Además, citan otras investigaciones que mostraron que si la desgasificación fuera responsable de la aceleración, también habría provocado una rápida evolución en el giro de Oumuamua, fenómeno que no ha sido observado. Bien. La vela ligera que estudia el sistema solar. Por ello, Bialy y Loeb apuntan a la posibilidad de que este objeto sea en realidad una vela ligera, una forma de nave espacial que depende de la presión de la radiación para generar propulsión, fuerza que empuja hacia adelante, similar a lo que está trabajando el propio Breakthrough Listen. Así, esta vela ligera puede ser enviada desde otra civilización para estudiar nuestro sistema solar y buscar signos de vida. Explicamos el exceso de aceleración de Oumuamua lejos del Sol como resultado de la fuerza que la luz del Sol ejerce sobre su superficie. Para que esta fuerza explique el exceso de aceleración medida, el objeto debe ser extremadamente pequeño, del orden de una fracción de milímetro de espesor, pero de decenas de metros de tamaño. Esto hace que el objeto sea liviano para su área de superficie y le permite actuar como una vela ligera. Su origen podría ser natural, en el medio interestelar o discos protoplanetario, proveniente de un planeta en vías de formación. O artificial, como una sonda enviada para una misión de reconocimiento en la región interior del sistema solar, afirma Loeb. Ahí tenemos también información importante que nos aporta Loeb para poder corroborar su supuesta hipótesis, hipótesis al respecto. Basándose en esto, Bialy y Loeb calcularon la probable forma, el grosor y la relación masa aérea que tendría un objeto tan artificial. También intentaron determinar si este objeto podría sobrevivir en el espacio interestelar y si podría o no resistir las tensiones de tracción, acción-efecto de tirar algo por moverlo y arrastrarlo, causadas por la rotación y las fuerzas de marea. Lo que encontraron fue que una vela, con solo una fracción de milímetros de espesor, 0,3-0,9 milímetros, sería suficiente para que una lámina de material sólido sobreviviera el viaje de toda la galaxia, aunque esto depende en gran medida de la densidad de la masa de Oumuamua. Gruesa o delgada, esta vela podría soportar colisiones, que son choques entre cuerpos, con granos de polvo y gas que impregnan el medio interestelar, así como fuerzas centrífugas que se alejan del centro y de marea. En cuanto a lo que estaría siendo una vela ligera extraterrestre en nuestro sistema solar, Bialy y Loeb sugieren que la sonda puede ser realmente una vela difunta que flota bajo la influencia de la gravedad y la radiación estelar. Radiación, energía de partículas que se propagan a través del espacio. Similar a los desechos de los naufragios de barcos que flotan en el océano. Esto ayudaría a explicar por qué Breakthrough Listen no encontró evidencia de las transmisiones de radio en el momento de su monitorización. En 2015, un cortometraje de ciencia ficción de título Arco de Choque, supervisado por el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, ya especuló con estas ideas. ¿Qué aporta este recurso, chicos, para comprender el hecho informado? ¿Qué creen que aporta este cortometraje para comprender este hecho? ¿Con qué finalidad crees que se incluye este cortometraje que se invita a observar?
primer texto que vamos a trabajar en esta clase y del cual van a tener que desarrollar la siguiente actividad. Trabajemos entonces con el reportaje. Ponemos en nuestro cuaderno un subtítulo revisando la comprensión y vamos a desarrollar las preguntas 1 a las 5 que se muestran en la página del texto, después de terminar la lectura. Acá nos encontramos con la primera pregunta que tiene que ver con elaborar un organizador con dos datos relevantes. Lo primero, en una tablita puede poner lo que se sabe con certeza de un momo. ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Qué recorrido hace? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cómo es? Y las teorías que se discuten al respecto de qué es lo que es, qué creen que es, por qué no, por qué sí, qué características tiene. Entonces podemos hacer una tabla con dos entradas y en ella ponemos lo que se sabe con certeza, podemos volver al texto, ir subrayando y las teorías que se crearon o que se discuten sobre este objeto en nuestra izquierda, vamos subrayando y vamos completando. Por lo menos una, dos o tres ideas sobre cada uno de estos aspectos, de estos datos. Después, en segundo lugar, debemos definir qué es el Breakthrough Listen, ¿ya? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con toda esta investigación? ¿Ya? Aportando la mayor cantidad de datos posible a partir de la información que se explicita, porque sale explícita y de hecho podemos ir, buscar la palabra y empezar a subrayar qué es lo que es, y explícitamente, ¿qué creen ustedes que hace esta organización? ¿Ya? Luego vamos a la pregunta 3 que tiene que ver con construir el sentido del texto. ¿Qué sentido nosotros le damos a este texto? Y la pregunta es, ¿en cuál de las teorías sobre Oumuamua profundiza el reportaje leído? O sea, hay varias teorías, pero hay una teoría que profundiza más. Hay unas teorías que se descartan sobre que esto no es porque, no sé, tiene esta característica, esto otro tampoco puede ser, pero hay una teoría que se profundiza y que trata de convencer al lector de que puede ser lo más probable, ¿ya? ¿En cuál? 4. ¿Qué fuentes se consultaron para obtener información sobre el hecho? ¿Ya? Vean ahí de dónde se sacó información sobre este hecho. Vayan al texto, subrayen, busquen las palabras clave y vamos respondiendo. Y la 5 tiene que ser respondida también y tiene que ver con qué más sería importante para saber comprender el hecho informado. ¿Qué creen que nosotros deberíamos saber para comprender con mayor exactitud el hecho? Por lo menos unas dice 3 preguntas y explica qué harías para responder. Pero por lo menos 3 preguntas, chicos, o cómo ustedes creen que yo podría comprender mejor el hecho. ¿Ya? Que es importante que saber también de este objeto extraño. ¿Ya? Y el 6 no es una pregunta para que le desarrollen en el cuaderno. En el cuaderno solamente se desarrolla de la 1 a la 5, porque la 6 tiene que ver con que ustedes puedan observar el cortometraje Arco de Choque. Este cortometraje es importante que lo observen, ya que en la próxima clase vamos a continuar con los dos textos que ustedes ven, que vienen a continuación de este trabajo y que son más cortitos y que vamos a desarrollar, que también tienen que ver con el mismo tema, ¿ya? ¿Con qué propósito crees que se incluye entonces este cortometraje en el reportaje? Que era la última pregunta con que terminé la lectura, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta ustedes cuál es el propósito de incluir este cortometraje, ¿ya? Entonces, respondemos de la 1 a la 5. Por favor, los invito a observar este cortometraje para que ustedes puedan ver el propósito con que se incluye en el reportaje. Ya, niñas, ahora que ya conocimos algunos conceptos claves que nos iban a ayudar a comprender mejor el texto que leímos. Leímos el texto periodístico, el reportaje, y entregué y expliqué la actividad que deben enviar dentro de esta semana. Les voy a explicar también la actividad evaluada de la lectura domiciliaria del segundo texto que tenían que leer,
que se dio antes del receso que tuvimos de una semana y de las 2 semanas de repaso, ya que tiene que ver con la obra dramática El médico a palos. El objetivo de esta actividad es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, ¿ya? En este caso lo vamos a leer o lo tenían que leer. La actividad primero es escoger uno de los personajes de la obra, el que más le gustó, el que más le acomode, ¿ya? Segunda actividad, ¿por qué escojo un personaje? Porque yo tengo que resumir y narrar en una grabación que puede tener imagen y audio la obra que leyó a través de este personaje que representé. O sea, yo represento a este personaje, ¿ya? Y considero sus características físicas, psicológicas y sociales, y a través de este personaje, empapado a este personaje, narro esta obra, ¿ya? Al final de la representación narrada, usted vuelve a ser el estudiante y expresa su opinión y postura acerca de la historia y del personaje que representó, mencionando qué le pareció la obra y por qué escogió el personaje que representó. 4. Identifique también los prejuicios. Recuerde que prejuicio es antes del juicio, ¿ya? Significa que yo tengo un juicio anterior a algo, anterior a conocer algo, ¿ya? Sobre un tema, ¿ya? Presentes en el texto dramático leído. ¿Qué prejuicios habían en ese momento, en esa obra, en ese contexto histórico? Y explíquelo con sus palabras. En el punto 5 dice, menciona en qué tiempo histórico fue creada la obra dramática. Busque información sobre el médico a palos de Molière y identifique en qué tiempo fue creada y relaciónela con la historia. ¿Por qué se creó esta historia en este tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo con la historia? ¿Ya? En el punto 6 dice, realiza una breve mención de la biografía del autor y su importancia en la literatura. Queda la libertad para agregar información que considere usted importante en su presentación. Recuerde que debe grabar este resumen en un video y enviarlo al correo de la docente pvega@cmsh.maristas.cl hasta el día 31 de agosto del 2020. Y ahí tenemos un ejemplo de narración, ¿ya? Ese ejemplo lo podemos tomar, poner la voz de el voz creyente que tiene este personaje y narrar como si fuera, por ejemplo, Marita. ¿Ya? Para cerrar la clase de hoy vamos a sintetizar lo que trabajamos. Lo primero que hicimos fue conocer los objetivos de la clase. ¿Ya? También recordamos lo que vimos la clase pasada, o sea, la última clase antes del receso y antes de la retroalimentación. Luego vimos conceptos claves como el reportaje, también conocimos su propósito, que era informar, vocabulario también que íbamos a utilizar y algunas estrategias ya que tienen que ver con la lectura de este tipo de textos. Recuerde que era importante fijarse en el titular, importante saber de dónde son las fuentes extraídas, ¿ya? Todo esto nos ayuda a hacernos una visión general de lo que vamos a leer. Luego leímos el reportaje que tiene que ver con Oumama, ¿cierto? Y di las indicaciones del trabajo, expliqué cada una de las preguntas que se indicaban para trabajar. De la pregunta 1 a la 5 y la 6 es la recomendación para ver este cortometraje que ayudará a comprender mejor y también para que ustedes después me puedan indicar cuál es el propósito de que hayan visto este cortometraje. Y acabo de enviarles o darles a conocer el trabajo asociado a la lectura del libro El médico a palos. Esto ha sido la clase del día de hoy. Recordarles que si tienen dudas, consultas, las pueden realizar a mi correo pvega@cmsh.maristas.cl o a través de la aplicación Comunica. Acuérdense que si necesita ver y escuchar la clase, suscríbase en el canal de YouTube del colegio y va a poder acceder cada vez que lo necesita a las clases de todas las semanas que estarán disponibles allí. Recuerde que la actividad de esta clase debe enviarla al correo pvega@cmsh.maristas.cl ya que se está evaluando el proceso de desempeño. Estoy registrando las actividades recibidas, ¿ya? Es importante, chiquillos, es importante que en el correo indique su nombre, que indique su apellido, que indique el curso y a qué clase corresponde la actividad enviada, ¿ya?
esta es la primera clase de la fase 2 de aprendizaje, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante empezamos de nuevo con la numeración de las clases. Esta es la clase 1 para nosotros, después de este receso. Recuerde que debe ir avanzando en su trabajo de la lectura domiciliaria y que tiene hasta el 31 de agosto para entregarlo. Es importante que lo vaya haciendo con tranquilidad para que entregue un trabajo óptimo. Bien, niños, ahora sí me despido. Espero que lleguen sus trabajos, mi correo. Les envío un ánimo, un abrazo y nos vemos, nos escuchamos la próxima clase. Y recuerde que siempre una frase de despedida: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo que a usted se le pueda presentar. Nos encontramos la clase siguiente.